Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Alil y Esla. Dos nombres que ya por separado generan titulares, pero juntos han creado una escena que nadie podrá olvidar. Lo que ocurrió durante la firma de libros de Alil ha dejado a todos con lágrimas en los ojos y al corazón latiendo más fuerte que nunca. Te contamos todo sobre la carta que Alil le escribió a Esla frente a cientos de personas. La ciudad de Estambul era el escenario perfecto para lo que parecía un evento más de firma de libros. Alil, quien recientemente publicó su primer libro de poesía titulado Entre sombras y luz, llegó al evento con una energía tranquila pero decidida. Nadie imaginaba que este día, aparentemente común, se convertiría en uno de los momentos más emotivos del año. Todo comenzó cuando Esla, vestida con un sencillo vestido blanco, apareció entre la multitud. Los fans comenzaron a susurrar, muchos con sus teléfonos en la mano grabando el momento. Ella se acercó lentamente a la mesa donde Alil firmaba libros. Sus miradas se cruzaron, y fue como si el tiempo se detuviera. Alil se levantó de su asiento, sacó de su bolsillo una hoja cuidadosamente doblada y, con la voz temblorosa, dijo: «Esta carta es para ti, Esla». Nunca encontré el momento ni las palabras correctas, pero hoy, frente a todos, quiero que escuches lo que mi corazón ha guardado por tanto tiempo. El silencio era absoluto. Solo se escuchaba la respiración contenida del público. Alil comenzó a leer. Querida Esla. Desde el primer día en que te vi, supe que mi vida cambiaría para siempre. Tus ojos, esa mezcla perfecta de fuerza y dulzura, se quedaron grabados en mi alma. Muchas veces quise decírtelo, pero el miedo y la duda me ataron la lengua. Hoy, ya no quiero callar más. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Esla. La gente en la sala también se emocionó. Algunas mujeres se abrazaban entre ellas, otras simplemente lloraban en silencio. Alil continuó. No escribí este libro para vender copias. Lo escribí para liberarte. Cada poema lleva tu nombre escondido entre las líneas. Cada palabra que elegí nació de un recuerdo contigo. Si alguna vez sentiste lo mismo que yo, si alguna vez pensaste en nosotros, entonces sabrás que este momento también es tuyo. Esla, con la voz entrecortada, se acercó a Alil y respondió: yo también te he guardado en mi corazón, Alil. Siempre lo hice, pero pensé que lo habías olvidado. Esta carta, este momento, es más de lo que pude imaginar. Alil no respondió de inmediato. Su mirada estaba fija en Esla, como si aún no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Luego, lentamente, dejó la carta sobre la mesa y extendió su mano hacia ella. Esla la tomó sin dudar, y durante unos segundos que parecieron eternos, el mundo a su alrededor dejó de existir. Los aplausos estallaron de manera espontánea. Nadie podía contener la emoción. Algunos fans gritaban sus nombres, otros simplemente aplaudían con lágrimas en los ojos. Una cámara captó justo el instante en que Alil y Esla se abrazaron, y esa imagen pronto inundaría las redes sociales con miles de comentarios y corazones. Pero lo que vino después fue aún más inesperado. Alil tomó el micrófono nuevamente. Sé que esto no estaba planeado. Pero ya que el corazón ha hablado, no quiero dejarlo a medias. Miró a Esla, y luego al público. Esta noche, quiero leerles un poema inédito. Uno que escribí hace apenas unos días, y que quizás sea el más sincero de todos. El silencio volvió a adueñarse del lugar. Alil sacó un cuaderno pequeño, con la tapa de cuero gastada. Lo abrió con cuidado, como si desenterrara un tesoro, y comenzó a leer. Si el tiempo me diera otra oportunidad. No cambiaría nada, excepto el silencio. Porque entre cada palabra no dicha, vivía el eco de lo que sentía por ti. Si mis versos alguna vez sangraron, fue porque tus ausencias eran cuchillas. Pero ahora estás aquí. Y mi voz ya no tiembla, canta. Al terminar, el público permaneció en silencio unos segundos más. Luego,
como si despertaran de un hechizo, estallaron en vítores. Era evidente que nadie había asistido a una simple firma de libros. Habían sido testigos de una confesión pública, de una historia de amor que había cruzado años de espera, miedo y versos no dichos. Esla lo miraba con una mezcla de orgullo y ternura. Alil, dijo al micrófono, no sabía cuánto necesitaba escuchar esas palabras. No solo como mujer, sino como parte de tu historia. Él le respondió, siempre fuiste el principio y el fin de cada línea. Solo que ahora, por fin, el mundo lo sabe. Desde entonces, las redes sociales no dejaron de hablar del momento. Clips del evento inundaron TikTok e Instagram. El hashtag #Lilisla se volvió tendencia en menos de una hora. Incluso celebridades comenzaron a comentar, a compartir el video y a escribir frases inspiradas en la carta de Alil. La editorial de Alil, completamente sobrepasada por la demanda, decidió lanzar una edición especial del libro con una nueva sección, cartas y poemas para Esla. Esta edición incluía la carta que leyó públicamente y varios poemas inéditos que hablaban de su amor silencioso a lo largo de los años. Pero la historia no terminó ahí. Un mes después, Alil y Esla anunciaron en una entrevista televisiva que habían comenzado a escribir un libro juntos. Será una novela, explicó Esla, inspirada en lo que vivimos, pero también dedicada a todos los que alguna vez callaron por miedo. Queremos que sepan que el amor merece ser dicho. La entrevista fue vista por millones. Y aunque muchos esperaban un romance de farándula pasajero, lo que vieron fue real. Miradas que se buscan, manos que se tocan sin pensarlo, silencios compartidos que dicen más que 1000 palabras. Mientras tanto, Alil continuó con sus recitales poéticos. Pero ahora, Esla lo acompañaba en muchos de ellos. A veces leía un poema. A veces simplemente se sentaba entre el público. Pero su presencia era siempre una fuente de inspiración. La gente decía que cuando Alil la miraba desde el escenario, sus palabras adquirían un brillo distinto, una intensidad que solo el amor verdadero puede dar. Y así, una carta leída en una firma de libro se convirtió en la chispa que reavivó una historia que nunca había muerto del todo. Una historia escrita entre sombras y luz, como el título del libro, pero que ahora, gracias a la valentía de un poeta y la sinceridad de una mujer, brillaba con más fuerza que nunca. Si este video te emocionó tanto como a nosotras al contártelo, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like al video y contarnos en los comentarios, ¿qué harías si alguien te leyera una carta así frente a todos? Nos encantará leerte.